Queda para acabar este aciago 2020 y los gobiernos se apresuran a tramitar los presupuestos para 2021. Va a venir mucho dinero de Europa que hay que distribuir y en el caso de Aragón llegará vía Estado, por lo que hay que encajar muchas cosas. Todavía son numerosas las incógnitas. ¿Cuánto dinero llegará? ¿A qué se destinará? Habrá que ir adaptando las cuentas, pero de momento lo que sí sabe Aragón es que podrá gastar más que nunca, aunque la deuda alcanzará también niveles nunca vistos. El presupuesto crece en casi 600 millones de euros y lo hará de esta forma. El 72% de esos 600 millones irá a políticas que garanticen el estado del bienestar, es decir, servicios públicos. El 19% se destinará a la recuperación económica y el 9% a gastos generales. En total, el Gobierno dispondrá de 6.177 millones de euros para gastar. Según el Gobierno de Aragón, es un presupuesto ambicioso, flexible y sobrio. Carlos Pérez Anadón, consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Ha sido muy difícil cuadrar estos presupuestos? Bueno, digamos que son unos presupuestos después de los anteriores, que tuvo su complejidad porque fueron los primeros que se presentaron en tiempo y forma. Después, hacía muchos años, teníamos presupuestos el 1 de enero, pero bueno, hay que reconocer que el presupuesto, para empezar, como herramienta viva que es, se tuvo que readecuar a los 2 meses prácticamente a la situación que hemos estado viviendo de pandemia. En estos momentos hemos tenido la posibilidad de tener más capacidad de análisis de los gastos que eso nos generaba y luego hemos tenido la gran novedad de tener que incorporar y ver cómo preparamos el presupuesto para lo que tengan que ser las inyecciones que tanto del Gobierno de España como el Gobierno de Europa vamos a tener para gestionar este próximo presupuesto. Herramienta viva porque efectivamente todavía hay muchas incógnitas en esta ecuación que van a dar lugar a los presupuestos. No se sabe exactamente el dinero que puede llegar de Europa. Dijo Lambán en el debate sobre el estado de la comunidad que no esperaba recibir menos de 1.000 millones. Tampoco se sabe exactamente qué proyectos concretos van a recibir ese dinero. Se irán aprobando progresivamente. Bueno, vamos a ver, yo creo que es estructural entender bien lo que puede suceder en este presupuesto. Este presupuesto está conformado de una parte de lo que son los ingresos ordinarios, ingresos que en la parte de lo que son las entregas a cuenta del Gobierno de España se han primado en el mejor sentido del término, o sea, se calculan con un PIB que no vamos a tener debido a la caída que hemos tenido, el PIB de este año. Se incorpora un 2,2% de déficit, que eso ya la primera ruptura de lo que era la posición de Europa con respecto a anteriores crisis, y se permite que un 1,1% lo tengamos en deuda, no el 2,2%, un 1,1% y el otro 1,1% vaya directamente como transferencia. Y luego están los fondos europeos. Los fondos europeos que al final se acaban dividiendo en dos grandes partes. Cuando hablamos de los fondos europeos, una cosa son los REACT-EU y otra cosa son los MRR. Es decir, dos fondos que vienen de Europa, pero son distintos, destinados a cosas distintas. Exactamente, además tienen funcionamiento distinto. Los REACT-EU van a ser fondos que no van a venir a través de los presupuestos generales del Estado, sino que vienen directamente de Europa, que son los que tienen 8.000 millones para este año, 2.000 millones para el año que viene y 2.346 millones directamente que gestionará el Ministerio de Sanidad, que fundamentalmente serán vacunas. Esos, ¿cómo los empezaremos a encajar? Los hemos encajado ya en el presupuesto, porque eso sí que los tenemos que encajar en el presupuesto. No los hemos concretado a nivel de departamento, está en una sección concreta. ¿Para qué? Porque falta de cerrar el reglamento en Europa, no aquí. Nosotros a ese nivel ya estamos preparados. Y en el momento que se cierre el reglamento en Europa será cuando lo direccionaremos a las diferentes acciones que nosotros tendremos que plantear, se tendrán que aprobar en Europa a través de la Dirección General de Fondos Europeos, nos lo pagarán y lo devolveremos a España, porque España sí lo que habrá hecho es un préstamo antes, precisamente para que nosotros podamos empezar a funcionar. Y luego están los fondos MRR, que son los que también se refería el presidente Lambán, que son fondos más a medio largo plazo, que van a tener que ver, yo creo, bastante también más con el cambio de modelo productivo y con nuevas proyecciones de futuros segmentos industriales a desarrollar, ¿no? Unos serían claramente keynesianos, para hacer una política anticíclica a corto plazo, 2021-2022, los otros serían más estructurales debido al cambio de modelo. Para que la gente no se pierda, es verdad que uno cuando elabora las cuentas, que es su caso, tiene que hilar muy fino de qué partida viene de Europa y para qué se va a destinar, pero para que todos los que nos están viendo no se pierdan, al final podemos resumirlo como que va a llegar mucho dinero de Europa para algunas cosas
ya hay una finalidad, pero para otras, de ahí la incertidumbre, y de esa herramienta viva del presupuesto, no. Habrá que ir sobre la marcha viendo a qué se destina y también viendo la respuesta de Europa si da el visto bueno a esos proyectos. Sin duda, y eso además hay que conjugarlo con otra posición política que ha mantenido este gobierno y que creo que es algo que va a seguir manteniendo. Y es que los presupuestos de este año no son ni siquiera los presupuestos de 4 partidos que dan una mayoría parlamentaria. Tienen que ser lo más posible los presupuestos reflejos de una mayoría social. ¿De una mayoría social por qué? Porque en estos momentos el propio gobierno, por mucho que pueda estar asentado parlamentariamente, necesita del resto de fuerzas políticas y necesita del resto de agentes sociales para de verdad, no solo recibir esas cantidades, sino ser capaces que esas cantidades sirvan para los objetivos que creemos imprescindibles, porque si no seguramente no estarán bien utilizados. Mire usted, yo decía una cosa, cuando usted decía, ¿cómo define el presupuesto? Pues mire, robusto y flexible. Pero entra en contraposición ¿a qué? Porque dinero va a haber, y por lo tanto va a haber que manejarlo con flexibilidad. Si nosotros no hubiéramos tenido la ayuda del Gobierno de España y del Gobierno europeo, no hubiera sido robusto, hubiera sido escuálido. Y entonces que hubiera sido mucho más inflexible, mucho más rígido. ¿Por qué? Porque no hubiéramos tenido más que escasamente para pagar el capítulo 1 de la Comunidad Autónoma. Crece el gasto. El techo de gasto va a ser el mayor de la historia, 6.177 millones de euros, pero también crece el endeudamiento de la comunidad. La oposición ya ha mostrado su preocupación por ese crecimiento de la deuda. Vamos a ver las cifras para tener una idea de lo que estamos diciendo. La deuda crece, va a rozar los 9.000 millones de euros. Concretamente serán 8.985 millones de euros, el 24,4% del Producto Interior Bruto de Aragón. También el gasto financiero será el más elevado hasta ahora, 1.277 millones de euros. Hay que estar vigilantes también respecto a esto. Sí, vamos. De hecho, este presupuesto lleva consigo 2 claros compromisos. Uno, que mientras la media de la presión fiscal en este país está en el 5,36, nosotros estamos en el 4,87, con lo cual tenemos margen que no pensamos agotar, tenemos margen para el compromiso político que hubo siempre de no estar por encima de la media de la presión fiscal. Y con respecto a la deuda, le diré, mire, en estos momentos nosotros estamos en 2 puntos por debajo de la media del subsector de las comunidades autónomas. Toda la deuda de las comunidades autónomas, ¿cuál es su deuda? 24. ¿Cuál es la nuestra? 22. 24,1, 22,1. 2 puntos menos. Esperamos que, a ser posible, se agrande esa diferencia. Y decir que con respecto al endeudamiento hay una cosa que también hay que contarse claro, porque a veces la memoria es de pez, ¿no? Nosotros tomamos una determinación que yo creo que fue un gran acierto, y es el momento que empezó la pandemia, lanzarnos directamente a préstamos a corto plazo en el mercado, y suscribimos, en vez de los 800 o por ahí que suelen ser normales, 700 millones al año, suscribimos 1.400 millones. Y lo suscribimos, ¿por qué? Porque nosotros sabíamos que íbamos a tener un grave problema de circulante y de liquidez durante este año, y que eso podía significar que el periodo de pago a proveedores se nos alargase y la gente se quedase sin cobrar, los diferentes proveedores de la administración, y no circulase el dinero. Esos préstamos, unos son a corto, unos acaban en diciembre y otros acaban en abril, con lo cual los de diciembre prácticamente todos los vamos a reintegrar, y los de abril los tendremos que mantener. Por eso hay un pico ahí con respecto a la deuda. Le preguntaba al principio si le había costado cuadrar estos presupuestos. No sé qué le parece lo que ha dicho el líder del Partido Popular en Aragón, Luis María Beamonte, que definía cómo había cuadrado el Gobierno de Aragón estos presupuestos. Decía que a martillazos. Los presupuestos se han cuadrado a martillazos y son, evidentemente, una auténtica falsedad. Son un engaño. Estos presupuestos, como decía antes, son una huida hacia adelante de Lambán y sus socios apesebrados. ¿Son todo eso, consejero? Bueno, empezaría por decir que me parece poco delicado hablar de esa manera de unas fuerzas políticas que conforman el gobierno, lo de apesebrados. Él sabrá en qué foro lo decía y qué contexto lo decía. Con respecto a lo que dice el Partido Popular, para mí lo más triste, y estos días me ha dado tiempo, entre huecos y huecos, a ver qué ha dicho el Partido Popular desde el primer día que empezó a gobernar Lambán. Es muy complicado que se siga diciendo lo mismo en el sexto presupuesto que en el primero.
que se cuadran martillazos, que no cuadran los ingresos, que no cuadran los gastos y sobre todo no solo es complicado, sino que es preocupante que en la situación en la que estamos sirva ese discurso. Mire usted, las cosas hay que concretarlas. ¿Cómo se han hecho los presupuestos en Aragón? Pues le voy a decir prácticamente igual que en Galicia, con la misma concreción con respecto al déficit, el 2,2, con la misma concreción de lo que serán los fondos REACT-EU, con el mismo cálculo que lo que nos va a corresponder, exactamente igual, con la misma estructura, y le pongo Galicia como le puedo poner otras comunidades autónomas del PP. Entonces yo, ¿qué es lo que más me duele de todo esto? No me duele los calificativos que pueda generar el líder del Partido Popular, él sabrá cómo gestiona su discurso político, pero sí que me preocupa una cosa, que en estos momentos el Partido Popular está en una duda existencial. Si de verdad quiere seguir manteniendo una posición solidaria y coherente dentro de la estrategia de recuperación, o de verdad se quiere echar en manos de Vox. Yo que le recomendaría, sin ningún ánimo de que me haga caso, simplemente que me escuche. Mire, en estos momentos los presupuestos de Europa, de donde nos vienen todos estos fondos, están liderados por una fuerza que es conservadora, con una presidenta que se llama Ursula von der Leyen. Y lo que está haciendo es completamente lo contrario de lo que hicieron sus antecesores, también conservadores en la anterior crisis. No puede ser que el Partido Popular de aquí tenga el mismo discurso que el de la anterior crisis, porque nadie ya está en el discurso de la austeridad. Hablando de los presupuestos, de lo que se puede incluir y de lo que no. ¿El Gobierno de Aragón va a reflejar de alguna manera la deuda del tranvía que tiene con el Ayuntamiento de Zaragoza y que acaba de reconocer el Tribunal Superior de Justicia de Aragón? Son 33,5 millones, faltarían de pagar unos 24 con algo, casi 25. Bueno, yo tuve el placer de escucharle a usted y al presidente de la Comunidad Autónoma hace bien pocos días aquí, que le hizo la misma pregunta, y yo creo que le hizo una contestación bien clara con respecto a cuál es la posición del Gobierno de Aragón, que en principio es la defensa de la serie de intereses de todos los aragoneses y por lo tanto estudiar jurídicamente el asunto. Esto no es un problema de si está conceptual los presupuestos o no. Con el Ayuntamiento de Zaragoza hay una relación bilateral y el presupuesto es de 6.177 millones de euros. Es un problema de ver cuál es la posición que tiene que defender el Gobierno de Aragón, y después de eso pues se actuará en consecuencia. ¿Todavía están estudiando los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón si van a recurrirlo? Yo no tengo ninguna novedad, y las últimas palabras son las que escucho al respecto, son las que escuché aquí del presidente. Para alguien que ha estado mucha parte de su vida política en el Ayuntamiento de Zaragoza, puede tener también una opinión respecto a esa deuda del tranvía. El equipo de gobierno de Belloc reclamaba esa deuda al Gobierno de Aragón. Usted y yo dentro del equipo de gobierno de Belloc lo reclamaba. ¿Y sabe por qué lo reclamábamos? Porque todos los informes de la intervención municipal nos decían que esa era la deuda, ¿vale? Nos decían que esa era la deuda. Y yo lo reclamé. Por cierto, una deuda que quiero recordar, a pesar de que aquí se está jugando a hacer arabescos por parte de alguna institución, si lo reclamaba el gobierno de Belloc, se lo reclamaría el gobierno de Rudy. Porque da la impresión de que esto es algo que con lo que ha empezado con el gobierno del señor Lambán. Si lo reclamaba el señor Belloc, se lo reclamaba la señora Rudy, que era la que no pagaba. Sí, pero al final el que presentó el recurso fue Zaragoza en Común, y ahora es cuando ha resuelto. Claro, ¿por qué? El Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Porque lo mismo que yo le estoy planteando, que entonces la posición de la intervención municipal, que yo creo que es muy complicado por encima de la intervención municipal dar un paso por delante sin esos informes. La intervención de la comunidad autónoma planteó, estando yo ya en el ayuntamiento, planteó la imposibilidad de ir más allá de 8 millones y pico de euros, que era la diferencia, que es con lo que se conformó la posición que defendió el gobierno de Aragón, y que ahora, bueno, que se judicializó y que está todavía judicializada. No nos olvidemos que queda otra instancia. Entonces, usted que conoce los informes de ambos servicios jurídicos, es decir, de la intervención municipal y ahora de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, ¿qué opinión tiene? Creo que tiene? Es un problema de compatibilidad muy complejo, y que al final tendrán que ser los tribunales, porque le aseguro, los propios interventores, y yo lo hablo no solo con el Zaragoza, sino con otros interventores nacionales de otras administraciones locales, entienden que esa deuda se puede computar o no se puede computar, como se planteaba en el caso de la intervención. Pero más allá de lo que se puede computar y lo que no, en cuestión de justicia... Lo dirán los tribunales, en principio la presidencia del Gobierno de Aragón. ¿Ha hablado usted o el presidente Lambán en estos días con el alcalde Azcón para tratar este asunto? El alcalde Azcón dio una rueda de prensa una mañana matinal de un sábado, y a mí lo único que me consta, y desconozco las conversaciones del presidente Lambán, pero lo que sí que nos consta es que 5 minutos antes de la rueda de prensa mandó un WhatsApp
No sé si es el mecanismo de máximo interés o la necesidad para poder decir he hablado antes de salir en la rueda de prensa. Pero más allá de quién llame primero, ¿no cree que es un tema importante como para que ambas instituciones, además teniendo buena relación, porque el presidente Lambán siempre lo ha dicho que hay buena relación? Hay unos técnicos, hay una comisión bilateral, y hay unos consejeros encargados de este asunto y unos alcalde encargado de este asunto. ¿De la comisión bilateral se sabe ya la fecha de cuándo pueden hablar? No, me consta que se está trabajando desde el punto de vista técnico, pero no me consta, lo cual no quiere decir que no exista una fecha concreta. Más dudas que hay. ¿Va a subir el Gobierno de Aragón el sueldo a los funcionarios, el 0,9%? A los funcionarios que dependen de la DGA, el Gobierno central ya ha aprobado un 0,9% para los funcionarios del Estado. ¿La decisión que puede tomar el Gobierno de Aragón aquí? El Gobierno de España no lo ha aprobado. El Gobierno de España ha hecho un proyecto de presupuestos que lo ha presentado a las Cortes Generales. En principio, si salen los presupuestos, saldría esa subida. Y que se está discutiendo, ¿no? Y lo que dice la legislación es que en el momento, lo que dice nuestra ley de presupuestos, en el momento que se sepa cuál es la posición que consta dentro de los presupuestos generales del Estado, se tomará conocimiento de ¿para qué? Para posteriormente tomar la decisión que tiene que tomar decisión en el Gobierno de Aragón. No es exactamente automático. Lo que dice, si no me equivoco, el texto presupuestario es que puede haber una subida hasta el 0,9%, cuando eso se refleje en los presupuestos generales del Estado, el Gobierno de Aragón debatirá qué posición toma al respecto. O sea que de momento no han tomado la decisión de si van a subir el sueldo. El Fondo Monetario Internacional va escrutando las cuentas y las decisiones políticas que pueden conllevar la aprobación de las cuentas. No ve con buenos ojos ni esa subida de los salarios de los funcionarios públicos en España, ni tampoco, por ejemplo, subidas en el IVA al diésel, por ejemplo, o las bebidas azucaradas, porque dicen en este caso que grava a las clases medias y bajas. ¿Es el momento de poner en marcha estas medidas que dependen del Gobierno central? Pero ¿cree usted que es el momento de hacerlo? El Fondo Monetario Internacional acaba dando orientaciones y ante medidas concretas puede expresar su posición, no tanto como una posición que sea normativa con respecto al Gobierno de España, que tiene y debe decidir con total libertad, sino dar orientaciones. Le diré, el Fondo Monetario Internacional y todos los otros organismos también dicen precisamente que uno de los problemas que tiene España es el bajo nivel impositivo. O sea que si conjugamos las dos cosas, nos podríamos encontrar con que a lo mejor está planteando que una serie de subidas impositivas no deberían de ser en estos momentos y sin embargo que está diciendo que los niveles impositivos de España son bastante más bajos que los de Europa, lo cual cuando nos hace también compararnos con las prestaciones que se generan, a pesar de que algunas de ellas son de gran calidad en España, pues se están haciendo con menos porcentaje de presión impositiva. Hablando de impuestos... Y estoy convencido que hay muchísima gente que tampoco estaría de acuerdo con eso que dice el Fondo Monetario Internacional. Hablando de impuestos, aquí en nuestra comunidad han anunciado una transformación del ICA en el IMAR, es decir, el impuesto de la contaminación de las aguas convertido en un impuesto medioambiental sobre las aguas residuales. ¿Es una transformación, es un cambio significativo del impuesto o es una operación de maquillaje, como han tildado algunos, esta transformación del impuesto? Vamos a ver, lo más fácil es plantear un calificativo después de un sustantivo y no tener que demostrarlo. Yo creo que es un cambio estructural. ¿Por qué? Primero porque tiene algo que yo creo que no tenía el anterior impuesto y es claridad. Y la claridad yo creo que es fundamental a la hora de que un ciudadano entienda, le guste o no le guste, que seguramente como a todos no le gustará, pero entienda por qué debe de pagar un impuesto. En segundo lugar, cumple diferentes objetivos que se habían planteado por parte de la Comisión Especial de las Cortes. Uno, baja la recaudación, que no es un objetivo intrínsecamente bueno en sí mismo, pero fruto de las conclusiones al aplicarlas a los modelos matemáticos correspondientes por parte de la Dirección General de Tributo y sobre todo por el Instituto del Agua, que han estado colaborando muy estrechamente, baja la recaudación. Segundo, tercero, es más progresiva y es directamente un impuesto medioambiental. Yo creo que sí que hay un cambio muy estructural y vamos, la prueba de que yo creo que es un cambio bien estructural es el concienzudo trabajo que desde el Instituto del Agua, la Dirección General de Tributos, la propia Consejería globalmente de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, donde no hay que olvidar que hay direcciones generales, digamos, con mayor cercanía a PSOE, pero hay otras con mayor cercanía a Podemos, que tiene que ver con políticas ambientales, todos al final han concluido en
en este texto, que yo creo que es un paso adelante muy importante y que seguramente el hecho de que no haya tenido ruido previo pueda dar la impresión de que ha sido algo muy rápido. No ha sido algo, me consta, como consejero de Hacienda, que a través de la Dirección General de Tributos se lleva trabajando meses. ¿Cuándo se empezaría a aplicar? Bueno, en estos momentos se ha tomado conocimiento por parte del Gobierno, ahora tiene que constar de los diferentes estudios jurídicos y pasarlo por las diferentes áreas del Gobierno, qué opinarán con respecto a esto, como marca la norma, por ser una nueva ley. La idea es llevarlo antes de que acabe el año al Parlamento, ¿no? Creo que es lo que así lo planteó tanto el presidente como el consejero de Agricultura, y luego ya tendrá que entrar y estar a disposición de los tiempos de las Cortes, ¿no? De cuando se apruebe. Lógicamente se aprobará, yo pienso que en el 2021 y entrará en vigor pues seguramente el 22. A la hora de cuadrar un presupuesto, si ya con un partido puede ser difícil, porque al final cada departamento llama a la puerta del consejero de Hacienda y le dice que hay de lo mío, con 4 formaciones políticas habrá sido todavía más difícil. Algunos, por ejemplo, hablando del ICA, dicen que es una concesión a la parte de Podemos. Otros, por ejemplo, dicen que otra concesión al PAR puede ser los 175 millones de euros a la educación concertada. No sé si ha tenido que ir cuadrando también dentro y fruto de esa negociación interna dentro del propio Gobierno. Bueno, el ICA lleva un camino paralelo, o sea, al final el ICA, desde el punto de vista presupuestario, que es lo que acaba diciendo, que podemos se pueden recaudar entre 5,7 y 6 millones menos, pero bueno, eso lo dirá el próximo modelo. Es complicado. Es complejo, yo porque voy a decir que no, es complejo, los recursos económicos siempre son finitos, ¿no? Y una cosa es lo que filosóficamente puedan pensar cualquiera de los consejeros y otra cosa es cuando los consejeros tienen que ver cómo tienen que gestionar su área. Con respecto al tema que me dice de la educación concertada, mire usted, lo que hemos hecho con la educación concertada es presupuestarla lo mejor posible, 1. Y 2, incorporar en aquellos temas que tienen que ver con el COVID a la educación concertada, no a la educación concertada como concepto que forma parte del sistema, sino a todos y cada uno de los niños que están en esas casas de educación concertada, hijos y ciudadanos de una comunidad autónoma que se llama Aragón, estén en la concertada recibiendo la educación o estén en la pública, forman parte de la red pública y por lo tanto se les ha dado el mismo tratamiento. Hablamos también de los presupuestos generales del Estado. Usted ha dicho respecto a los de aquí de Aragón que hay que hablar con todos. Siempre se ha mostrado abierto a la negociación con todas las formaciones. En esa línea también se ha mostrado Lambán. Pero claro, viendo lo que está pasando con la negociación de los presupuestos generales del Estado, ¿también tiene que hablar el Gobierno con EH Bildu? Vamos a ver, yo aquí cuando digo que hay que hablar con todos, fíjese si lo pienso, que estoy convencido, no se me dará la razón, cuando menos públicamente, que estoy convencido que Vox se retira de la estrategia aragonesa de recuperación directamente por mandato de Madrid, sin que para nada estuviesen predispuestos, porque estaban colaborando, y hablo de Vox, estaban colaborando y de repente un día pues desaparecieron, ¿no? Por la misma regla de 3 yo creo que hay que hablar con todos, pero en el tema nacional, que a veces el ruido no es precisamente lo más edificante que transmite la política nacional, mire, le diré, todo esto pasa por algo previo, que son las tentaciones que está teniendo el Partido Popular en Aragón. Y es como que se conforma con respecto a lo que es su responsabilidad parlamentaria. Yo de verdad no entenderé nunca la posición de Casado. Cómo Casado puede decir, porque usted en esta estrategia, que es la derivada de una situación excepcional e inédita en un país como es el tema de la pandemia, está hablando con otros, si habla con otros nosotros no hablamos con usted. Mire, cuando hace unos presupuestos usted lo que tiene que decir como Partido Popular, qué es lo fundamental que ve que debe haber en esos presupuestos. Esa posición de negativa del Partido Popular, a diferencia de la de Ciudadanos, es perniciosa. Que eso haya podido ser aprovechado por alguna otra fuerza, ese resquicio, está siendo en parte aprovechado por las torpezas del Partido Popular. Pues hablando del Partido Popular, esto decía Pablo Casado este fin de semana en Zaragoza respecto a esas negociaciones del Gobierno con EH Bildu. Que le expliquen a Borja y a su hermano Manuel por qué se puede pactar
con un partido político que no ha condenado el asesinato de su padre aquí en Zaragoza por la espalda al lado de su hijo. No se les puede mandar un mensaje de que la gente que ha asesinado a 850 personas en España son socios homologables. Pues en primer lugar, yo creo que el final no es correcto. En ningún caso entiendo que sea socio Bildu del Partido Socialista Obrero Español. En primer lugar, y más importante, le diré que para mí goza todo el respeto. Miren, mis anteriores actividades políticas han tenido que ver mucho con el Ministerio del Interior y no me arrancarán nunca una palabra de desapego de todo aquello que significa que una cosa es que ETA abandonase las armas, otra cosa es que no reconociesen el daño que habían hecho, y también decir una cosa, que cuando estamos hablando de Bildu estamos hablando de Sortu, que formaba parte de aquel magma, estamos hablando de Eusko Alkartasuna, que estuvo gobernando el gobierno del País Vasco, y de otra serie de partidos. Y por lo tanto, personalmente le diré clarísimamente, tienen que seguir metabolizando de tal suerte que el relato sea el real de lo que sucedió en el País Vasco. Con respecto al asesinato de Jiménez Abad, bueno, yo lo sentí desde la cercanía que a lo mejor por edad incluso no tenía el señor Casado. ¿Son responsables las declaraciones este fin de semana del ministro de Fomento y secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, diciendo que es más responsable Bildu por posibilitar la tramitación e incluso aprobación de estos presupuestos que el Partido Popular? ¿Eso ayuda en ese llamamiento que hace el Gobierno a dialogar con todas las fuerzas políticas y con el PP para conseguir un apoyo a las cuentas? Yo no lo tildaría así, no sé en qué marco. Le he oído en referencias a los medios audiovisuales, ¿no? Ayer no tuve la oportunidad de leerlo, creo que era una entrevista en El País, ¿no? que salía ayer. Yo no sé si exactamente lo definiría así. Lo que sí que tengo claro en estos momentos es que no es un problema. La responsabilidad de un voto, de dos votos, una responsabilidad muy exigua. La responsabilidad debería ser del mayor partido con el que tenemos que sacar para adelante esta crisis. Es que yo creo que nos damos cuenta que a lo accidental y a lo concreto, por muy significativo que sea, se le está dando la importancia que no se le da a lo estructural. Que no se lo da a lo estructural. ¿Alguien de verdad se ha pensado cuáles son los motivos reales para que el Partido Popular no vote los presupuestos? ¿Algún ciudadano de España de verdad cree? Ahora es Bildu. Hace 10 días era Esquerra y hace un mes era Podemos. De verdad, cuando alguien dice, si usted con sus socios de gobierno no pueden estar en el presupuesto, si no yo no le apoyo, con estos otros nacionalistas no pueden estar, con estos otros no pueden estar, oiga, ¿usted de verdad se ha planteado alguna vez dar un paso en favor de este país y decir voy a dar un paso adelante para aprobar los presupuestos? Claro, es que no nos podemos perder en el afluente cuando el cauce central lo dejamos tan olvidado. Pedro Sánchez viene esta semana a Aragón. ¿Qué día y a dónde va a venir? ¿A Zaragoza? ¿No lo sabe todavía? Me consta que se lo comunicó al presidente y no lo sé. Ya le digo que estos días yo ando muy metido en el despacho. Carlos Pérez Anado, consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, gracias por estar en directo con nosotros. Gracias a vosotros, hasta que queráis.